Bienvenidos al Economista TV, soy Alejandro Radonjic y vamos a tener un programa excelente. Me acompaña, como siempre, Denise Schmois. Buenas noches. Hoy el primer invitado que tenemos es para hablar de cuestiones internacionales. Bienvenido Jorge Argüello, presidente de la Fundación Embajada Abierta y ex embajador argentino ante la ONU, Estados Unidos y Portugal. Sí, muchas gracias, muy contento de estar acá. Imposible no evocar al otro Radonjic, ¿no? Así que, bueno, ahí es la primera vez que vengo a este estudio sin él. Bueno, además, Jorge, autor de El efecto mariposa, con prólogo de Juan Gabriel Tocatlián. Sí. Bueno, embajador, arranquemos hablando de un país que vos conocés muy bien, que es Estados Unidos, y una relación bilateral que conocés muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿La buena relación que hay en este momento entre Argentina y Estados Unidos es una buena relación entre países, que son permanentes, o entre gobiernos que, mal que le pese quizás a Donald Trump, son circunstanciales y temporales? Yo diría que hay una base de buena relación histórica entre la Argentina y los Estados Unidos, con algunos momentos de desencuentro, por supuesto, pero históricamente es una relación bastante estable, que los distintos gobiernos y las distintas administraciones estadounidenses se han ocupado de mantener con signo más, digamos, con signo positivo. Ahora, si la pregunta tiene que ver con el momento actual, yo diría que ni siquiera es de gobierno a gobierno. Creo que la buena sintonía es de persona a persona. Creo que el presidente Milei ha logrado una sintonía bastante fina con el presidente Trump y eso es lo que explica la intensidad de la relación bilateral en este momento y el anuncio del propio gobierno argentino de que practica un alineamiento automático con los Estados Unidos y con Israel. ¿Qué contra tiene esto? Que si el acuerdo es entre personas, cuando las personas dejen de ocupar sus posiciones, habrá que revisar todo, o no. Esta es mi respuesta bien concreta a su pregunta. Bueno, embajador, la embajada siempre operó políticamente. Cuando digo la embajada me refiero a la que es la primus inter pares, que es la embajada de Estados Unidos acá en Argentina, ya de las épocas de Braden y Perón, allá por los 40. Digamos, si hago una traslación simple de lo que fue la intervención del gobierno de Estados Unidos o del presidente Trump en las elecciones legislativas de 2025, digo, si intervinieron en el mercado de cambios comprando pesos en 2025 para una elección legislativa, ¿qué van a hacer en el 2027, no? ¿Vos creés que va a tener algún tipo de influencia la embajada del gobierno de Estados Unidos en el proceso electoral que se viene en Argentina el año que viene? Bueno, a los hechos, remitámonos. El último proceso electoral de la Argentina, las elecciones de medio término, no hubieran probablemente tenido el resultado que tuvieron sin el involucramiento directo y personal, no solo del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en la campaña electoral, quiero decir, sino del propio presidente Donald Trump. Obviamente es imposible contrafáctico, digamos, hacer un análisis y pensar qué hubiera pasado si no hubieran intervenido. Pero todas las encuestas y la opinión generalizada indicaba que el gobierno marchaba hacia una derrota electoral y a una situación bastante delicada en lo que se refiere a la economía. Se produjo un hecho insólito. A nadie se le hubiera ocurrido pensar que el presidente de los Estados Unidos instruía a salir a comprar pesos al Tesoro, cosa que efectivamente ocurrió, y más allá de la operación económica en sí misma, fue una señal muy fuerte que emitió Washington respecto de quién quería que resultara ganador en las elecciones políticas de la Argentina. De hecho, Donald Trump salió a decir, gané yo las elecciones, ¿no? Decía unos minutos atrás que habrá que rever la relación en caso que alguno de los dos deje el gobierno. Este año hay elecciones intermedias, no va a haber un cambio tan rotundo porque son simplemente en Estados Unidos, digo, son legislativas y algunos gobernadores, pero ¿qué representaría un triunfo o una buena elección del Partido Republicano de Trump o una mala elección para Argentina y específicamente para Milei? Bien, a ver, no quise decir que habrá que rever la relación. La relación va a continuar siendo una relación normal y positiva entre Washington y Buenos Aires. De eso no tengo ninguna duda. Lo que sí creo que va a haber seguramente algún cambio cuando las dos personas que son las que están corporizando esta intensidad de vínculo dejen de ocupar sus posiciones en sendos gobiernos.
Elecciones de medio término en los Estados Unidos, 3 de noviembre. Normalmente los presidentes estadounidenses, o digamos el partido político del presidente en los Estados Unidos, suele perder las elecciones de medio término. Si nosotros hacemos esta afirmación, diríamos, bueno, que Donald Trump, como las encuestas, la unanimidad de las encuestas están indicando hoy en Estados Unidos, pierde las elecciones de medio término, no es tan grave. Yo diría, no sería tan grave. El tema es que el gobierno de Trump tiene una situación o una posición extraordinaria. Donald Trump controla la mayoría de la sala de representantes, la Cámara Baja del Congreso, controla y tiene mayoría propia en el Senado de los Estados Unidos y además tiene una mayoría alineada con sus políticas en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Hoy las encuestas dicen que muy probablemente perderá la Cámara Baja y probablemente perderá la mayoría en el Senado. Eso lo convierte la elección en una elección muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque hasta ahora todos los intentos de juicio político, por el caso Epstein y por otras cuestiones, inclusive la guerra en Irán, que se han intentado encaminar dentro del Congreso, se han encontrado con la barrera de la mayoría propia de parte del Partido Republicano. Si esa mayoría propia se rompe, me parece que se abre un signo de interrogación. No quiere decir esto, o no quiero decir que necesariamente va camino a un juicio político, pero quiero decir que el tema del juicio político va a volver al centro de la agenda estadounidense, al tope, ¿no? Y en esta hipótesis de que pierda, basada sí. en las encuestas, sí, ¿qué impacto puede tener en el gobierno de Milei? A ver, todos sabemos que lo accesorio sigue a lo principal. De manera tal que a mí se me ocurre que no va a ser una buena noticia para el gobierno del presidente Milei la derrota del presidente Trump en las elecciones de medio término. ¿No está sobredimensionado el impacto que pueden tener? No entiendo eso. Porque hay algunos analistas que dicen que las elecciones de medio término podría estar sobredimensionado el impacto que pueda tener en tanto y en cuanto no tiene tantas herramientas el gobierno de Estados Unidos para ayudar al gobierno argentino, ¿o sí? Es que yo creo que va a tener menos herramientas. Yo me imagino que es difícil que se vuelva a verificar, ante la hipótesis de una derrota del Partido Republicano en las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, yo me imagino que es difícil que se vuelva a repetir un involucramiento como el que ya vimos en las elecciones de medio término en la Argentina por parte del gobierno de Trump. Recuerden ustedes que la oposición, con mucho ruido, salió a quejarse e intentar rechazar el apoyo económico que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hizo a la gestión de Javier Milei. Lo que pasa es que no tenían número en el Congreso, de manera tal que las protestas o el rechazo no pudo avanzar. Si resultara perdidoso en las elecciones de noviembre Trump, en ese caso creo que ya no tendría la mayoría necesaria para atajar la ofensiva de la oposición. Muevo la brújula a América Latina porque también hay muchas elecciones este año. Sí. Estamos en el medio del empate técnico en Perú, se viene el balotaje en Colombia, Lula se juega en Brasil la reelección. ¿Se puede hablar de una tendencia, como se ha hablado de un giro a la derecha o un giro a la izquierda, o cada país está haciendo su propia historia? No, creo que se puede hablar de un giro a la derecha. Estamos en presencia de un fenómeno que se está verificando en la mayoría de los países de la región, con la excepción de el Uruguay, con la posible excepción del Perú. Falta saber qué va a pasar en Colombia y falta lo que me parece que va a ser la madre de las batallas en este terreno, que son las elecciones de octubre en la República Federativa de Brasil. Embajador, ¿qué pueden llegar a... Vamos de Washington a Pekín ahora, ¿no? Sí. ¿Qué pueden llegar a pensar en la Cancillería ahí de China cuando de repente ven que el presidente Milei viajó 10 veces a Estados Unidos o casi 15 y todavía no fue a China? ¿Cómo lo pueden tomar? ¿Es algo tan importante para ellos o tienen esta famosa paciencia estratégica y la planificación a 10, 20, 30 años y no es algo que les molesta tanto? Tiendo a pensar que esperan que el presidente visite China. Recordemos que cuál era el discurso de Milei antes de asumir la presidencia de la República, ¿no? Eran unos bichos comunistas a los que había que sacar de la agenda de la Argentina. Y bueno, China es nuestro segundo socio comercial.
El primero es Brasil, el segundo es China. A mí me parece que Estados Unidos, inclusive más allá del acercamiento que existe entre las personas de Milei y Trump, lo cierto es que no les hace tanto ruido la intensidad del intercambio comercial de la Argentina con China, porque ellos mismos tienen un intensísimo comercio bilateral con China. El ruido me parece que va más por el lado de lo que los estadounidenses llaman la seguridad de los Estados Unidos. Por eso se vuelve a hablar de la base militar china cuando se hace referencia a la estación de observación del espacio profundo que está ubicado en Bajada del Río Agrio, en la provincia de Neuquén. Yo creo que por ahí vienen los ruidos en la relación más que por la intensidad del comercio bilateral. De todas maneras, está claro que el principal vínculo bilateral del planeta es el que va de Washington a Beijing, de Beijing a Washington. Todo lo que ocurre en los otros tableros, de una manera u otra, es consecuencia de lo que pasa en el vínculo, en el estado de la relación bilateral, ¿no? Embajador, conocés muy bien el sistema ONU. ¿Qué chances tiene el argentino Rafael Grossi de ser el próximo secretario general del organismo? Bueno, tiene chances. Es una figura reconocida, que es un actor, un protagonista de la política internacional, indudablemente. Hay 5 postulantes al día de hoy para la Secretaría General de la ONU. 4 de esos 5 son latinoamericanos. Y 3 de esos 4 latinoamericanos son mujeres. Es una situación nueva. Pareciera que se espera que el próximo secretario general sea de la región y además se espera que sea mujer. ¿Pasó esto antes ya? Sí. Cuando Susana Malcorra, ex canciller del presidente Macri, aspiraba a la Secretaría General, también se suponía que él o la elegida iban a ser de América Latina y probablemente mujer. Y no fue así, fue un varón europeo, Antonio Guterres. Así que en este caso Rafael Grossi tiene posibilidades de competir. Es curioso porque de los 4 candidatos latinoamericanos hay 2 que no tienen el respaldo de sus gobiernos y 2 que sí. Michelle Bachelet no tiene el respaldo del gobierno del presidente Kast y María Fernanda Espinosa no tiene el respaldo del presidente de Ecuador. Grossi tiene el respaldo de Milei y ¿cuál me falta? El restante, sí. Bachelet, sí. Espinosa, Costa Rica, Grossi y, Rebeca Greenspan, que sí tiene el respaldo de el gobierno, el presidente de Costa Rica, la presidenta de Costa Rica. Bueno, Jorge Argüello, autor de El efecto mariposa, muchas gracias por haber venido al programa. No, encantado de estar acá. Muchas gracias a los dos. Corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Zen, ella es Fan, Ría y ellos están donde quieren estar. Acá hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Todos los días un quilombo esto y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Bueno, estamos de vuelta. Nos acompaña ahora Gustavo Córdoba, director de la consultora Suban Córdoba. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, voy a arrancar pidiendo un video porque la semana pasada Bullrich fue protagonista absoluta por su diferenciación del gobierno en tema de pliegos judiciales y ayer publicó un video al menos sugestivo. Lo vemos y escuchamos a Gustavo. Se dice de mí, se dice de mí, se dice que
Soy fiera que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui, se dicen muchas cosas más y el bulto me interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo soy así. Bien, ¿a quién le habla Bullrich en este video? Un montón, un montón. Primero explicarle a los jóvenes menores de 40 años quién fue Tita Merello. Yo creo que le habla al sub-60, sub-70. La verdad que es una extrañeza, ¿no? Yo creo que se coparon con la idea de que ella tiene una personalidad a la cual se ancla durante un tiempo al gobierno de turno y después empieza a liberar una personalidad política con vuelo propio. Me parece que eso fue el intento. De cualquier modo, yo creo que Bullrich está acorsetada en una cuestión que es muy paradójica, porque si a Milei le va mal, si la economía de Milei fracasa y se cae estrepitosamente, ¿por qué una opción parecida le iría bien? Y si a Milei le va bien, levanta la nave, de pronto la recuperación de la economía, el consumo, el bolsillo mejora, la mejora la va a sentir Milei, no Patricia. Entonces, a no ser que vaya de compañera de fórmula, que creo que es un destino altamente probable, la verdad que es un poco raro el anticipo, porque yo sostengo que los argentinos, la sociedad argentina, tiene hoy una enfermedad letal, que es la ansiedad presidencial electoral, ¿no? Que nos ataca un año y medio antes de las elecciones presidenciales, en donde todo el mundo cree que la pileta tiene agua y se empiezan a tirar, ¿no? Entonces es llamativo, porque si vos le preguntás a la gente no tiene ni ahí la idea de a quién va a votar el año que viene. Retomo algo de lo que decías porque hace poco en un informe que hicieron en Suban Córdoba señalaban que hay como una ansiedad del Círculo Rojo buscando algún candidato alternativo a Milei, entre ellos Bullrich y también Mauricio Macri, pero que los datos de los estudios de opinión pública no dicen lo mismo. ¿Qué dicen esos datos? A ver, yo creo que el Círculo Rojo por ahí peca de una mirada muy sesgada, ¿no? De creer que la Argentina es una empresa y que como el management no está a la altura de las expectativas, dice, bueno, cambiemos el gerente. Y la verdad que está bien que lo piensen, pero de ahí a que lo materialicen hay un problema porque estamos en democracia. Digo, hay que respetar los tiempos. Me quedo con lo que dijo en un determinado momento Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de Mauricio Macri y de Vidal cuando fue gobernadora, que planteó algo que a mi criterio debería tener un tratamiento mucho más profundo. Él dijo, no se puede escindir el riesgo político a la hora de elaborar un plan económico para un gobierno. Es decir, el argumento, votame a mí porque si no viene el caos, es un argumento que no debería funcionar. Y de hecho, Toto Caputo lo menciona cada vez que puede, sale con esas declaraciones rimbombantes que me parece no conducen a ningún lado, y me quedo con la idea de una economía que está más o menos bien orientada, pero que requiere de mucho trabajo de instalación y de mejoramiento. Bueno, pasamos al bando del peronismo ahora, Gustavo. Se cumple un año de la condena a Cristina Kirchner. ¿Cómo evalúa su figura en este momento? Está callada hace varios meses. ¿Qué rol le augurás para el 2027? ¿Qué incidencia puede llegar a tener? ¿Qué dice la sociedad de ella? Básicamente la imagen de Cristina no ha cambiado. Digo, antes de la condena tenía 44, 45 puntos de imagen positiva, 52, 53 negativa y hoy está en esos valores. La imagen ya dejó de ser un elemento predictor de nada, ni de lo electoral ni del malestar. Lo que es singular es que en un contexto de crisis económica todas las imágenes políticas en la Argentina están negativizadas. Sería raro encontrar a alguien con imagen positiva. Cristina tiene un rol central, es la dirigente que conduce el principal partido opositor, pero con todas las dificultades por su situación judicial. Entonces, creo que el peronismo tiene un gran problema, que no es el problema de Cristina, sino el problema que ha perdido territorialidad a lo largo del tiempo. En el 2001, por ejemplo, la salida de la crisis, el peronismo tenía 21 de 24 provincias en su gobierno. Hoy tiene apenas 3. Es un cambio brutal. Además, el peronismo tiene, como nunca antes en la historia,
un panorama de tribus muy radicalizadas, con muy poco diálogo entre sí, que nadie lidera, ni siquiera Cristina. Entonces, ahí hay otro problema quizás de tanta magnitud como el despliegue territorial. Habrá que ver si el desenlace de las elecciones del año próximo se decanta en que la sociedad argentina elige lo que haya de oferta electoral y se lo tire por la cabeza a Milei, como hizo la sociedad argentina con Milei hace 3 años, porque la sociedad quería castigar y Milei estaba ahí para poder hacerlo, o bien si el peronismo entiende que tiene que integrar un frente anti-Milei en el cual va a tener que hacer algunas concesiones, porque encabezar un frente anti-Milei con un kirchnerista, por ejemplo, hoy puede ser un riesgo muy alto. Le estarías haciendo un favor al gobierno o a la estrategia del gobierno, porque hay claramente un 60% de la Argentina que es anti-Milei y no tiene una representación política uniforme, sino que está más bien desagregado. Habrá que ver, yo creo que recién, después de las elecciones de noviembre, como hablaban con el embajador Argüello, después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos vamos a tener el panorama un tanto más despejado. Gustavo, se nos viene ya el Mundial de Fútbol, todavía no hay clima, pero está a punto de arrancar. ¿Qué implica eso para la opinión pública? ¿Qué arranca después del Mundial? Vos sugeriste que todo va a arrancar más bien en noviembre, pero algunos quizás están calculando más lanzarse después del Mundial. ¿Es importante cómo le va a Argentina? Si hace un rendimiento bueno, si sale campeón, ¿eso influye también? A ver, vamos a decir, ningún gobierno democrático que haya tenido la suerte de que Argentina salga campeón en su mandato pudo reelegir o tener continuidad. Primer dato. Es decir, el Mundial no sirve para una eventual reelección. Dicho esto, hay que pensar que la anestesia mundialista es relativa, sobre todo por el contexto. Digo, en un contexto de bienestar económico yo te diría sí, vamos a estar un mes y medio de celeste y blanco, ¿no? De fútbol para todos y chau. En cambio, en un contexto como el que tenemos, de una crisis tan profunda en lo económico, yo te diría que la anestesia mundialista dura apenas el día del partido y quizás el día siguiente, siempre y cuando Argentina siga en carrera. Porque, digo, yo creo que hay que cambiar la apreciación. Yo te diría, si vos esperás hasta después del Mundial, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo plata, hacelo ayer, largate ayer. Pero bueno, cada uno sabe, ¿no? Las candidaturas se definen por una sola cuestión, el nivel de conocimiento. Cuanto más tiempo demorás en que te conozcan, menos chances tenés. Gustavo, tengo una pregunta breve, pero muy necesaria para ir cerrando. A 11 años de Ni Una Menos, el femicidio de Agostina volvió a poner el tema en el centro del debate y ustedes hicieron un estudio. Contanos un poco qué vieron ahí de cómo está viendo la sociedad argentina la violencia contra las mujeres. Es una herida abierta que marca a las claras que 11 años después, todo lo que era la posibilidad de que se capaciten las fuerzas de seguridad, la justicia, en estos temas estamos comprobando que no hubo ninguna capacitación y si la hubo no sirvió. Lamentablemente tenemos que, a partir de este caso de la provincia de Córdoba, entender que la pelota está del lado de la justicia y está del lado de la fuerza de seguridad y está del lado del Estado, porque la inseguridad femenina es diferenciada, debería ser diferenciada de la inseguridad masculina, en primer lugar. En segundo lugar, la fuerza de seguridad y la justicia no están formadas en perspectiva de género. Y esto es realmente grave. Nosotros, por ejemplo, hicimos un informe en el cual no pusimos la foto de Agostina. Detalle, pero ustedes me dirán, bueno, justamente, pusimos la imagen del presunto asesino de Agostina. Mientras que el resto de los medios de comunicación, quizás de manera irresponsable, como también lo señalamos en el informe, tomaron el camino del morbo, ¿no? Lo cual nos sorprende, por eso la pérdida de confianza en la justicia es casi de un 90%, la pérdida de confianza en los medios también de un 80%, y en el Estado también, porque el Estado es la última barrera antes de la barbarie. El Estado es la aplicación de la ley, y creo que en este caso el Estado ha fallado. Gustavo, para ir cerrando ahora sí, volviendo un poco al terreno electoral, ¿qué debería hacer Axel Kicillof para llegar con más chances presidenciales para el 2027 ante el riesgo de tirarse una pileta muy prematuramente, como mencionabas vos? La pregunta del millón. Primero, conocer la Argentina, las idiosincrasias provinciales. Creo que hay, en lo que yo te decía o les decía hace un ratito de las distintas tribus del peronismo, se ven muy distintos desde acá, ¿no? Y creo que ese es un pecado
El peronismo ha sido muy ambacéntrico en los últimos 20, 30 años y eso le juega en contra a Axel Kicillof, porque hay mucha resistencia, pero además hay otro dato objetivo. Cuanto más te alejas de la capital federal, Axel es Cristina o Cristina es Axel. No hay un criterio de diferenciación como si lo podemos tener aquí los que estamos más politizados o más informados. Así que ese es un tema. Y un tercer tema te diría, la sociedad todavía no ha evaluado levantarle la culpa al peronismo de lo que hizo Alberto Fernández y Cristina en el último gobierno junto con Sergio Massa. Entonces, habrá que ver si Massa, Cristina son anclas o bien si Axel puede mostrar en lo que es un perfil de una gestión honesta el diferencial para que la sociedad argentina le preste atención. Yo sí digo que el gobierno de Milei hace mal en invitarlo a Axel a subirse al ring, porque si lo termina de subir, creo que es el peor rival para enfrentarlo, porque el tema de la corrupción sigue siendo uno de los temas principales de la Argentina. Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nos reencontramos el martes que viene. Chao, muy buenas noches. Ternium. Acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Sean. Ella es Fan. Ríe. Y ellos están donde quieren estar. Acá, hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad.